Ahora vamos a ver el tema de cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? Decimos que la cardinalidad de un conjunto está determinada por el número de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el conjunto V formado por las vocales A, E, I, O y U. Así que observamos que este conjunto tiene 5 elementos, por lo que vamos a decir que la cardinalidad del conjunto es 5 y lo vamos a representar con una n y entre paréntesis una v, que va a hacer referencia al número de elementos que tiene ese conjunto v, y le vamos a poner 5. Y aquí vamos a tener nuestra cardinalidad. Bueno, pero podemos tener conjuntos como este ejemplo finito, que tiene el conjunto de elementos finito. Pero puede haber conjuntos cuyos elementos sean infinitos. Por ejemplo, podríamos hablar de los números pares. Nosotros conocemos todos los números pares, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Y sabemos que en la numeración no tiene fin. Este es un conjunto infinito, por lo que no podemos hablar de una cardinalidad de este conjunto. Podemos tener otro ejemplo. Vamos a dibujar aquí la recta de 0 a 1 y podemos formar el conjunto con las fracciones, por ejemplo aquí 1/2, y vamos a tomar aquí la mitad entre 0 y 1/2, que sería 1/4, y volvemos a tomar la mitad entre 0 y 1/4, aquí vamos a tener 1/8, y podemos ir tomando la mitad del segmento, y este procedimiento tampoco no tiene fin, aunque gráficamente en el dibujo llega un momento en que ya no es posible poder localizar la fracción, porque se va acercando esto a la rayita del 0. Pero en forma de conjunto aquí podemos escribir tantas fracciones como se quieran. Es decir, aquí tenemos un conjunto infinito. Y pues no vamos a tener aquí una cardinalidad. Bien. También podemos hablar sobre algo que se llama el conjunto universal. Y podemos decir que el conjunto universal es el conjunto que tiene la totalidad de los elementos con las cuales estamos considerando algunos conjuntos. Por ejemplo, podemos tomar como conjunto universal, que vamos a representarlo con la U mayúscula, a los números enteros. Podemos poner aquí nuestros números enteros, y de aquí podemos formar muchos conjuntos. Por ejemplo, podemos agarrar el conjunto de los números pares, que serían 2, 4,
6, 8, etcétera. Aquí ponemos 3 puntos suspensivos para denotar que la sucesión de números no tiene fin. Aquí tenemos los números pares y lo hemos tomado este conjunto A de nuestro universo, que es en este caso los números enteros. Y podemos formar muchos conjuntos con este universo. Podríamos formar un conjunto finito, por ejemplo, un conjunto B formado solamente por el 0, 1, 2 y 3. Aquí tenemos un conjunto finito que hemos tomado de nuestro universo, pero podemos formar también conjuntos infinitos. Por ejemplo, el de los números impares. Vamos a tomar aquí 1, 3, 5, 7, etcétera. Y aquí vamos a tener un conjunto infinito. También vamos a tener algo que se llama el conjunto vacío. Y podemos decir que es el conjunto que no tiene elementos, o es el conjunto para el cual ningún elemento satisface la condición dada del conjunto. Por ejemplo, puedo decir que A es el conjunto de todos los elementos tal que este elemento X es el conjunto o es una estación del año que comienza, su nombre, con la letra B mayúscula. Así que podemos ver que no hay una estación del año que comience con la letra B, por lo que podemos decir que este conjunto no tiene elementos. Este es un conjunto vacío. Y el conjunto vacío lo podemos representar con la letra griega, phi. Podemos utilizar este símbolo para representar un conjunto que está vacío y podemos poner aquí que el conjunto A está vacío. O podemos poner solamente las llaves de conjunto sin nada dentro. Y también aquí denotamos que el conjunto A es un conjunto vacío. Y podemos observar aquí que el conjunto vacío no tiene ningún elemento, así que podemos decir que la cardinalidad del conjunto vacío es 0, porque no tiene ningún elemento. También podemos hablar sobre algo que se llaman conjuntos equivalentes. Y pues son dos conjuntos que poseen la misma cardinalidad y se van a decir que son equivalentes, ya que tienen el mismo número de elementos y puede establecerse entre ellos una correspondencia de 1 a 1 o también se le llama correspondencia biunívoca. Por ejemplo, en un salón de clases podemos tener 20 sillas y podemos tener un conjunto de 20 alumnos. Así que tenemos dos conjuntos, el conjunto de sillas y un conjunto de alumnos. Ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad de 20 y un alumno se puede sentar en una silla. Así que ahí tenemos una correspondencia de 1 a 1 y es a lo que nos vamos a referir como conjunto equivalente. O podría tener un conjunto C formado por el color verde, blanco y rojo, un conjunto de 3 elementos, y puedo tener otro conjunto F
con otra clase de elementos, pero con la misma cardinalidad que el conjunto C. Por ejemplo, 5, 4 y 3. Así que aquí puedo establecer una correspondencia de un elemento con un elemento de C con un elemento de F. Esto se llama correspondencia biunívoca. Y así vamos a decir que el conjunto C y el conjunto F son equivalentes. Son conjuntos equivalentes. Y también podemos hablar sobre conjuntos iguales. Vamos a decir que dos conjuntos son iguales cuando son equivalentes, es decir, que tienen la misma cantidad de elementos, pero cuando también cada elemento de un conjunto pertenece al otro y viceversa. Por ejemplo, podemos tener un conjunto A formado por las vocales A, E, I, O y U. Y puedo formar el conjunto B también con las vocales. Las puedo poner revueltas. Y aquí observamos que ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad. La cardinalidad del conjunto A es igual a la cardinalidad del conjunto B. Y podemos observar que cualquier elemento que tomemos de A, del conjunto A, ese elemento lo vamos a encontrar en el conjunto B. Si tomamos, por ejemplo, el elemento A, observamos que aquí lo encontramos. Si agarramos el elemento I, pues aquí también lo encontramos. Y cualquier elemento tomado de A lo puedes encontrar adentro del conjunto B. Y podemos hacer lo mismo con B. Cualquier elemento que tú tomes del conjunto B lo vas a poder encontrar en el conjunto A, cualquiera. Así que dos conjuntos que tienen la misma cardinalidad y podemos encontrar los elementos contenidos uno dentro del otro, vamos a decir que los dos conjuntos son iguales. Vamos a decir que A es igual al conjunto B cuando todo elemento de A también está dentro de B y todo elemento de B pues, también es elemento de A. Exactamente deben ser idénticos, iguales. Bien, vamos a hacer por ejemplo el siguiente ejercicio. Que nos dice que tenemos un conjunto R formado por los elementos del 1 al 10. Y nos piden que expresemos en forma enumerativa los elementos que corresponden, por ejemplo, al conjunto M, formado por los elementos X que pertenecen a este conjunto R, tal que X es menor que 1. Así que yo tengo que buscar algún elemento que pertenece a este conjunto R y que cumpla esta propiedad. Un número que sea menor que 1 y que esté adentro de este conjunto R. Pero si observamos el conjunto R, no tiene un número menor que 1, porque aquí el 1 es el menor de todos. Así que podemos ver que este conjunto M no tiene elementos. Viene siendo un conjunto vacío. Y por ejemplo, podríamos tener un conjunto S formado por elementos que pertenezcan a este conjunto R de reemplazamiento y que cumplan que al multiplicarse consigo mismos nos dé 64, por ejemplo.
Así que vamos a buscar los números que se encuentren aquí adentro de este conjunto R y que multiplicados consigo mismo den 64. En este caso, solo hay un número que cumple esto y viene siendo el número 8. Así que el conjunto S en su forma enumerativa lo vamos a poner solamente así. El número 8 es el único elemento que cumple esta propiedad. Y si, por ejemplo, ponemos un conjunto T que esté formado por elementos de R, tal que ese elemento sumado con 7 nos dé igual a 25, pues vamos a observar aquí que dentro de este R, que son los números del 1 al 10, a cualquiera de ellos le sumamos 7 y ninguno nos va a dar 25 porque 10 es el número más grande y 10 más 7 nos va a dar 17, no nos puede dar 25. Así que este conjunto T también va a ser vacío, no va a tener elementos. Y podemos tener un conjunto V de elementos que pertenezcan al conjunto R, tal que al sumarse con 3 nos dé 7. Y podemos ver aquí que el único elemento que sumado con 3 nos da 7 es el 4. Y vamos a poder representar a V como el conjunto formado por el elemento 4, porque 4 más 3 me da 7. Bien, y sería todo.